doctor, buenas noches. Sí se ve la pantalla. Ok. Bien, entonces, sigamos hablando de electrocardiografía, ¿no? Hablemos de la imagen electrocardiográfica de necrosis. Ya hemos hablado de imagen de isquemia y de lesión, ¿no es cierto? Hablemos de imagen electrocardiográfica de necrosis. Tenemos que distinguir aquí dos tipos de necrosis. Necrosis significa infarto, o infarto es igual a necrosis. Muerte celular. Muy bien, entonces debemos distinguir el infarto, la necrosis que afecta el miocardio subendocárdico y el miocardio subepicárdico o necrosis transmural. La necrosis que afecta el miocardio subendocárdico no afecta el complejo QRS, pero sí afecta el segmento ST y la onda T. Y aquí nuevamente la imagen es la imagen de lesión subendocárdica, consistente en infradesnivel del segmento ST, a veces acompañado de isquemia subepicárdica, es decir, de ondas T negativas. La diferencia con la angina inestable, en la cual se presenta una misma imagen, infradesnivel del segmento ST y a veces ondas T negativas o isquemia subepicárdica, es que esta imagen electrocardiográfica persiste por varios días e incluso semanas. En cambio, en la angina inestable, la imagen es transitoria. La otra diferencia es que el infarto subendocárdico o el compromiso subendocárdico ocasiona elevación de enzimas cardíacas. Ocasiona elevación de enzimas cardíacas. De esta forma, entonces, la elevación de enzimas cardíacas nos diferencia de una angina inestable. La otra imagen de necrosis que podemos obtener en el electrocardiograma es la imagen que nos produce compromiso subepicárdico o transmural. Esta imagen de necrosis sí afecta el complejo QRS, promoviendo la aparición de ondas Q patológicas. Ya hemos visto que pueden haber ondas Q normales en D1, ABL, B5 y B6, ¿no es cierto? Pero en este caso aparecen ondas Q patológicas en la derivación enfrentada al sitio de necrosis. La aparición de estas ondas Q se explica por la generación de un vector de despolarización que se aleja de la zona de necrosis. Por lo tanto, el electrodo enfrentado a la zona de necrosis registra una onda Q. Y además registra una reducción de la onda R o amputación de la onda R, dependiendo de si la necrosis compromete solo una parte del miocardio subepicárdico o puede comprometer todo el grosor, y eso sería una extensión mayor, y eso produce trazados de tipo QS, es decir, todo es Q, ausencia de onda R. Muy bien, este fenómeno de que la zona de necrosis genera un vector de despolarización que se aleja del electrodo explorador hace que el miocardio sano opuesto a la zona de necrosis, cuando se coloca un electrodo explorador frente a ese miocardio sano, obviamente no va a registrar una onda Q, porque este electrodo explorador registra la cola del vector, pero otro que esté por aquí va a registrar la cabeza del vector. Y entonces va a registrar una onda positiva, una onda R positiva. Eso es muy importante a la hora de diagnosticar infarto de cara posterior de ventrículo izquierdo. La onda Q patológica se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, la duración es muy importante. Suele durar más de un cuadradito, más de 0.04 segundos. En segundo lugar, cuando precede a una onda R, generalmente es del tamaño mínimo del 25% o más de la onda R a la que precede.
mínimo del 25, mínimo una cuarta parte o más de la onda R a la que precede, y su inscripción es lenta en la rama descendente, es lenta y abigarrada. Entonces tiene estas tres características la onda Q patológica u onda Q de necrosis. No siempre las ondas Q se producen por necrosis, se producen en otras patologías, pero ahorita que estamos hablando de isquemia, entonces la onda Q de necrosis se caracteriza, vuelvo a repetir, por eso, por una duración de 0.04 segundos o más, una inscripción lenta y una amplitud que es mayor o igual a 25% de la onda R a la que precede. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, se ve la pantalla, doctor. Ya, perfecto. Entonces, como habíamos dicho, existen diferentes causas de isquemia miocárdica, pero la principal causa de isquemia miocárdica es la aterosclerosis, que limita la oferta, la aterosclerosis de la circulación coronaria, que limita la oferta de sangre y oxígeno al miocardio. A su vez, hemos dicho que la isquemia miocárdica es una patología segmentaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de la arteria enferma, afecta diferentes zonas del corazón, diferentes caras del corazón, y el electrocardiograma refleja esta segmentación. De manera que el compromiso de la coronaria derecha nos afecta, nos produce compromiso de cara inferior y posterior principalmente. El compromiso de la descendente anterior nos produce isquemia anteroseptal y el compromiso de la circunfleja nos produce isquemia lateral. Entonces, compromiso de coronaria derecha, cambios en 2, 3 y ABF, compromiso o enfermedad de descendente anterior, cambios en B1 a B4 y compromisos o enfermedad de la circunfleja, cambios en B5, B6, D1 y ABL, ¿no? El electrocardiograma tiene manifestaciones no diferentes, incluso parecidas, en las diferentes formas de isquemia miocárdica. De esta forma podemos hablar del electrocardiograma en la angina de esfuerzo estable y en la isquemia silente. Conocemos como angina de esfuerzo estable aquella que no ha cambiado o no ha presentado cambio reciente de sus características. ¿Y a qué características se refiere? A la duración y a la intensidad del dolor, así como a las características del esfuerzo necesarios para desencadenar la angina. Generalmente tiene más de 2 meses de duración y el paciente, en otras palabras, enfermo con angina estable, con aterosclerosis coronaria, sabe que si camina, por poner un ejemplo, 4 cuadras, le va a venir la molestia, el disconfort o el dolor torácico, y sabe además que si cesa de hacer el esfuerzo, el dolor, la molestia va a pasar rápidamente, o si usa nitratos, lo mismo, el dolor y la molestia va a pasar rápidamente. También podemos tener lo que se llama isquemia silente. Y la isquemia silente se refiere a que el paciente, a diferencia del paciente con angina estable que presenta cambios asociados a dolor, eso se llama angina, cambios electrocardiográficos asociados a dolor, el paciente con isquemia silente no presenta angina, no presenta molestias, pero sí presenta cambios electrocardiográficos. Es más, se dice que los episodios de isquemia silente son mucho más frecuentes que los episodios de angina estable en un paciente dado, y que se asume que, por ejemplo, la angina estable es solamente la punta de
del iceberg de la carga isquémica total. La isquemia, tanto la angina estable como la isquemia silente, pueden descubrirse de dos formas. Haciendo al paciente un estudio Holter, ¿no? En realidad el estudio Holter está indicado, su principal indicación es el estudio de arritmias, pero ocasionalmente podemos tener la sorpresa de encontrar episodios de isquemia verificados en el electrocardiograma. Y aquí encontramos que la angina estable o la isquemia silente, ambas, nos producen cambios de infradesnivel del segmento ST. Es decir, el electrocardiograma en la angina estable o en la isquemia silente se caracteriza por imagen de lesión subendocárdica. Y puede haber incluso isquemia subepicárdica, como ustedes ven aquí, hasta ondas T negativas. Pero tanto la angina estable o la isquemia silente nos producen eso y lo podemos descubrir en un estudio Holter o lo podemos descubrir en una prueba de esfuerzo también, o lo podemos descubrir en una prueba de esfuerzo. Y cuando realizamos la prueba de esfuerzo, el paciente puede tener cambios electrocardiográficos y sin dolor, o puede tener dolor sin cambios electrocardiográficos, o puede tener dolor asociados a cambios electrocardiográficos en un paciente con angina estable o con isquemia silente. ¿Y qué cambios electrocardiográficos buscamos en estos dos casos? Angina estable o isquemia silente. Infradesnivel del segmento ST. Y como ustedes ven, existen diferentes formas de infradesnivel del segmento ST. Una forma horizontal de infradesnivel, una forma ascendente de infradesnivel o de descenso del punto J y una forma descendente del infradesnivel del segmento ST. Se dice que la forma que refleja mayor severidad de la enfermedad coronaria es el infradesnivel con configuración descendente o de forma descendente. Como esto se traduce por enfermedad de las arterias coronarias y hemos dicho que esto nos produce isquemia de segmentos del miocardio y que esa segmentación está reflejada por el electrocardiograma, en la angina estable entonces esa segmentación se refleja. Si hay enfermedad, como ven aquí en este cateterismo de la coronaria derecha en un paciente con angina estable, vamos a tener cambios en 2, 3 y ABF. Si hay enfermedad de la descendente anterior, vamos a tener cambios a nivel anteroseptal de B1 a B4, imagen de lesión subendocárdica, esto durante la prueba de esfuerzo. Y si hay compromiso de la circunfleja, pues vamos a tener cambios en B5, B6, D1 y ABL y ABL. Esos cambios, tanto en la isquemia silente o en la angina de esfuerzo estable, consisten en infradesnivel del segmento ST. Luego están los síndromes coronarios agudos, ¿no es cierto?, que en la actualidad se denominan sin ST elevado y con ST elevado. Dentro de los síndromes coronarios agudos sin ST elevado está la angina inestable y el infarto de miocardio sin ST elevado, o lo que se decía antes, como dicen en las diapositivas, infarto subendocárdico. Existen en realidad numerosas formas de presentación de la angina inestable, numerosas formas. Pero es muy importante tener que identificar a un paciente que ha tenido cambio en las características de su dolor recientemente, habitualmente en el último mes. Esa es una forma de angina inestable. ¿Qué cambios? Por ejemplo, que el dolor se hizo más duradero o más intenso, o se presentó a un esfuerzo cada vez menor, haciéndose inclusive dolor de reposo. Y esto nos dice obviamente que el pronóstico es distinto entre un paciente que tiene una angina estable y un paciente que tiene dolor de reposo, por ejemplo, sin ningún estímulo. Por lo tanto, el pronóstico y el tratamiento va en función del tipo de angina inestable que estemos enfrentando. ¿Cuál es la imagen electrocardiográfica que nosotros vemos
en el paciente con angina inestable. Nuevamente aquí, la imagen electrocardiográfica es de lesión subendocárdica, infradesnivel del segmento ST, acompañado a veces de isquemia subepicárdica, es decir, onda T negativa. Onda T negativa. Como ustedes ven en esta diapositiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con angina estable? La diferencia está en la forma de presentación clínica. Y 2, estos cambios son transitorios. 3, en la angina inestable, estos cambios no se asocian a elevación de troponinas. Nuevamente, ¿cuál es la imagen del electrocardiograma en el infarto subendocárdico? Bueno, ya lo hemos mencionado hace poco, hace poquito, hace un ratito, lo hemos mencionado, y la imagen es la misma que en la angina inestable, es decir, imagen de lesión subendocárdica asociada muy frecuentemente, como ven ustedes, a isquemia subepicárdica, onda T negativa. En este caso, por ejemplo, sería la descendente anterior la que está afectada e incluso probablemente el tronco de la coronaria izquierda, porque esto va de B2 hasta B6. ¿Cómo yo diferencio de que estoy viendo una angina inestable o un infarto de miocardio subendocárdico o un infarto sin ST elevado que se dice actualmente? ¿Cómo yo diferencio esa situación? Simplemente porque esta imagen en el infarto de miocardio persiste días o incluso semanas. Y 2, esta imagen electrocardiográfica se asocia a movimiento enzimático, es decir, a elevación de enzimas cardíacas, de marcadores de lesión miocárdica, especialmente a elevación de troponinas. El infarto subendocárdico es bastante frecuente porque ya hemos dicho que la primera lesión, la región más predispuesta a isquemia es el subendocardio. Y es bastante frecuente en pacientes con estenosis aórtica, con hipertensión arterial, insuficiencia aórtica. Como ven ustedes, este es un infarto evolucionado anterolateral, desde B3 hasta B6, con la imagen de lesión subendocárdica persistente. Luego está el infarto transmural o el infarto subepicárdico. Cuando hablamos de infarto transmural significa que existe compromiso de todo el grosor de la pared. De todo el grosor de la pared, ¿no? Pero a veces, como hemos visto en diapositivas anteriores, todo el grosor de la pared no está comprometido, ¿no? Esto es un subendocárdico, pero cuando está por acá es subepicárdico, ¿no? Cuando está al otro extremo es subepicárdico. No siempre está comprometido, pero aún así se conoce como infarto transmural. El infarto transmural presenta una evolución electrocardiográfica característica. Inicialmente, entonces, tenemos unas ondas T altas y picudas, 2 minutos, entre 2 y 3 minutos de ocurrida la oclusión de la arteria coronaria en el infarto subepicárdico transmural, se producen unas ondas T altas y picudas, conocidas como ondas de isquemia subendocárdica, que les dije que se presenta en la fase hiperaguda del infarto de miocardio. Esto va seguido de ¿qué? De elevación del segmento ST. Y la elevación del ST puede durar hasta más o menos 2 horas de ocluida la arteria. Luego, esta elevación del segmento ST va cayendo y van apareciendo las ondas T negativas o imagen de isquemia subepicárdica. Además, después de 12 horas, entre 6 y 12 horas, la necrosis, entre 6 y 12 horas, la necrosis se completa y aparecen ondas Q. Ondas Q. Hacia los 28 días, el infarto cicatriza, ¿no? Han aparecido ya ondas Q, amputación de las ondas R, y hacia los 28 días el infarto cicatriza completamente y queda como consecuencia o como secuela del infarto la presencia de una onda Q patológica, la reducción de la amplitud de la onda R, conocido como amputación de onda R, y la onda T vuelve a ser normal
o se vuelve a positivizar. El electrocardiograma nos permite ubicar la lesión. Pero antes de ello, podemos hablar de esto. Ocasionalmente no cae el segmento ST. Persiste elevado incluso días, semanas o meses después de que ha ocurrido el infarto. Como en esta diapositiva. El segmento ST persiste elevado de B1 hasta B4 inclusive. Hasta B4. Y además ustedes ven ondas QS, es decir, no hay onda R en B1, no hay onda R en B2 ni en B3, una Q patológica en B4, una R amputada en B4, y este trazado sin onda R se conoce como QS. Cuando hay este trazado QS, asumimos que el compromiso del grosor de la pared es total. Es total. Y entonces, la falta de descenso del segmento ST días o semanas después de que ha ocurrido el infarto correlaciona muy probablemente con la formación de un aneurisma ventricular. Un aneurisma ventricular consiste en la protrusión de la pared ventricular durante la sístole, como se ve en esta diapositiva. El ventrículo está contraído, pero aquí está protruyendo hacia afuera. Hacia afuera. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando ustedes llenan un globo parcialmente de agua y lo ajustan y protruye, ¿no es cierto? Protruye una parte del globo, eso es un aneurisma ventricular. Así más o menos es un aneurisma ventricular que es generador de insuficiencia cardíaca, de arritmias, de una serie de cosas. Es una complicación bastante seria del infarto agudo de miocardio. Entonces, si esto no baja en días o semanas, tienen que sospechar de que el paciente ha desarrollado un aneurisma ventricular. Como les mencioné ya, la cardiopatía isquémica o la isquemia miocárdica ocasionada por la aterosclerosis coronaria es una cardiopatía, es una enfermedad segmentaria. Y el electrocardiograma refleja esa segmentación y nos permite, como ya hemos mencionado, identificar la zona comprometida del miocardio y además identificar la arteria comprometida. De esta manera, cuando hay oclusión de la arteria descendente anterior, tenemos infartos anteroseptales que van de B3 hasta B4 generalmente. A veces, dependiendo de la extensión, pueden ir hasta B5 y se dicen anteriores extensos. Otra vez ustedes ven aquí el ejemplo de QS, no hay onda R en B1, no hay onda R en B2, casi no hay onda R en B3 y en B4, entonces QS, ¿no? Eso se conoce como QS. Ocasionalmente también existe la posibilidad de que solo exista cambios en B1 y B2. Siempre es importante para diagnosticar un infarto o un síndrome coronario agudo que los cambios ocurran en dos derivaciones contiguas, no solamente en una derivación, sino en dos derivaciones contiguas. Entonces, infarto anteroseptal, en el infarto lateral, ¿no es cierto?, en el cual estaría comprometida la circunfleja, vamos a observar cambios en D1, ABL, B5 y B6. Como alguno de ustedes decía la semana pasada, a veces estos cambios se ven solamente en D1 y ABL y se dice que podemos estar enfrentando un infarto lateral alto. Y el infarto inferior, que compromete fundamentalmente a las derivaciones 2, 3 y ABF, y nos dice que la arteria enferma es la descendente posterior o la coronaria derecha. Hay que recordar, al respecto de la coronaria derecha, que la coronaria derecha irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo, irriga la pared libre del ventrículo derecho, aparte de la cara diafragmática. De modo que su oclusión puede determinar infartos inferoposteriores o compromiso de la cara posterior o compromiso del ventrículo derecho. El compromiso de la cara posterior lo discernimos en forma indirecta.
ya que el electrocardiograma habitual, estándar de 12 derivaciones, no registra la actividad eléctrica de la cara posterior. Y como les dije hace un momentito, la necrosis genera un vector de despolarización que se aleja de la zona necrosada y que se acerca a la zona sana opuesta al infarto. De esta forma, cuando hay infarto de cara posterior en B1 y B2, se registra una onda R. Normalmente, si ustedes se acuerdan, la onda R en B1 y B2 es minúscula, es pequeñita. En cambio aquí, la onda R aumenta de amplitud. Si estamos frente a un paciente con infarto de cara diafragmática y vemos esto en B1, entonces ya no es un infarto simplemente diafragmático, sino es un infarto ínfero-posterior por este fenómeno, ¿no? Si nosotros registráramos el QRS de este electrodo, encontraríamos esta onda Q. Otra situación especial respecto de la oclusión de la arteria coronaria es lo que les acabo de decir, que no solamente puede producir infartos de cara posterior, sino de la pared libre del ventrículo derecho. El diagnóstico de infarto del ventrículo derecho es crucial, ya que estos pacientes pueden estar chocados a pesar de que el ventrículo izquierdo tenga una buena fracción de eyección. ¿Debido a qué? Al compromiso del ventrículo derecho. El pronóstico de los pacientes con infarto del ventrículo derecho no es muy bueno. La mortalidad es muy alta y supera el 80 al 90% en casos de infarto del ventrículo derecho. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con infarto de cara diafragmática, no solo debemos descartar compromiso de cara posterior, sino también debemos descartar compromiso del ventrículo derecho, tomando derivaciones precordiales derechas. Se ponen las derivaciones precordiales en el mismo orden, pero hacia el lado opuesto, contralateral. Y fundamentalmente observamos B4R. Si en B4R vemos supradesnivel del segmento ST, podemos diagnosticar, estamos en toda condición de diagnosticar infarto de ventrículo derecho. Otra situación importante en el infarto de cara inferior es son las imágenes en espejo, ¿no? La imagen de lesión genera un vector que se acerca hacia la zona que se está infartando, ¿no? Por eso se produce supradesnivel del segmento ST. Pero como se acerca hacia la zona que se está infartando, se aleja de la zona opuesta sana. Y la zona opuesta sana a la cara anterior es la cara inferior. Por lo tanto, si hay supradesnivel en 2, 3 y ABF, es muy común que encontremos infradesnivel del segmento ST en B1 y B2. No significa que también hay compromiso de la descendente anterior, sino significa que es una imagen en espejo. A menos que esta imagen se esté asociando a una onda R alta en B1. Y en ello ya diríamos es un infarto ínfero posterior. Pero si en B1 se conserva la onda R y en B2 también la onda R es mayor que la onda S y tenemos infradesnivel, eso es absolutamente esperable en el caso de un infarto de cara diafragmática. Y al revés, en el caso de un infarto de cara anterior que con supradesnivel del segmento de ST de cara anterior, es muy importante o es muy frecuente que encontremos infradesnivel de D2, D3 y ABF por esta imagen en espejo. Eso mientras el segmento ST esté supradesnivelado. Para sospechar
infarto del ventrículo derecho, no solamente debemos pedirle obligatoriamente derivaciones derechas a un paciente con infarto diafragmático, sino también debemos sospechar cuando en el electrocardiograma vemos esto. A ver, espérense un ratito. Vemos esto. ¿En dónde está aquí el supradesnivel? A ver, cualquiera de ustedes. ¿Aló? ¿No hay nadie? Doctor, en las derivaciones de la cara inferior. ¿Quién es usted, doctor? Mejía. ¿Ah? Mejía. Mejía, en la cara inferior, ¿no es cierto? Sí. Y como habíamos dicho, miren, hay infradesnivel en B1 y en B2. No hay crecimiento de la onda R, entonces imagen en espejo. Pero ustedes pueden ver además que hay infradesnivel en B1 y ABL. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese infradesnivel en D1 y ABL es muy sugestivo de que hay compromiso del ventrículo derecho. De que hay compromiso del ventrículo derecho. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, no habiendo ninguna pregunta, seguimos avanzando entonces. El electrocardiograma también nos puede servir para diagnosticar algunas alteraciones metabólicas y del medio interno que pueden comprometer incluso la vida del paciente. Dentro de estas están, por ejemplo, la hiperpotasemia o la hipercalemia, que cuando es leve o moderada se caracteriza por una elevación de las ondas T altas y picudas, ¿no? Altas y picudas. Si es moderada, severa, esta elevación se hace aún mayor, las ondas T se vuelven en tienda de campaña, pero aparecen además trastornos de la conducción auriculoventricular. Observen el intervalo PRST prolongado y además disminuye la amplitud de la onda P. El complejo QRS se ensancha, ¿no? Se ensancha y la onda T se vuelve muy alta y picuda. Cuando es muy, muy severa la hiperpotasemia, se produce este tipo de ondas en las que ya no se distingue QRS, onda T, ni onda P, ni nada, sino es una onda sinusoidal, tipo los radares anteriores, ¿no? Es una onda sinusoidal. Y el paciente puede desarrollar paro. La hipopotasemia, la hipocalemia produce un incremento en la amplitud de la onda U, una disminución de la amplitud de la onda T, y puede producir algo de infradesnivel, pero hay disminución en la amplitud de la onda T. A veces la onda T se pone negativa y hay un aumento en la amplitud de la onda U. Esto ocasiona un incremento del intervalo QT, un incremento de la repolarización ventricular, un incremento del intervalo QT, y este incremento del intervalo QT puede generar arritmias malignas tipo taquicardia ventricular. El intervalo QT también puede aumentar en la hipotermia, a expensas de la aparición de una onda, que ustedes ven acá, conocida como la onda de Osborn. Entonces, un paciente con hipotermia puede fallecer por arritmias malignas, favorecidas por el incremento del intervalo QT. Algunas drogas también incrementan el intervalo QT,
como por ejemplo las drogas del grupo 1 y algunas drogas del grupo 3 de antiarrítmicos. Dentro de las drogas del grupo 3 está la amiodarona, el dofetilide, el ibutilide, ¿no? Que incrementan el intervalo QT y favorecen el desarrollo de arritmias malignas. La amiodarona favorece el desarrollo de una arritmia conocida como torsión de punta o taquicardia helicoidal. Dentro de los antiarrítmicos del grupo 1A está la quinidina, la disopiramida, ¿no es cierto? Y también algunos antidepresivos tricíclicos suelen producir compromiso o prolongación del intervalo QT. El intervalo QT también puede prolongarse en pacientes que sufren hemorragia subaracnoidea, un DCB hemorrágico, fundamentalmente subaracnoideo, a expensas de un incremento de la duración de la onda T o aparición de ondas T profundas isquémicas que simulan una isquemia miocárdica, de modo que también ellos pueden hacer arritmias malignas por prolongación del intervalo QT. La hipocalcemia también prolonga el intervalo QT. Entonces, el mayor problema es la prolongación del intervalo QT asociada, porque esta prolongación del intervalo QT se asocia a un incremento en la prevalencia de arritmias malignas, ¿no? La hipercalcemia acorta el intervalo QT y esto también está asociado a la aparición de arritmias malignas, lo mismo que la intoxicación digitálica acorta el intervalo QT. Entonces, un paciente con severa hipopotasemia tiene una prolongación del intervalo QT, lo que se ve en 2, 3 y ABF, ¿no? En 2, 3, B4, B5 y B6. Aquí tiene una onda U prominente y una prolongación del intervalo QT fácil de más de 0,40 segundos en un paciente con hipopotasemia severa, ¿no? Un acortamiento del intervalo QT en un paciente con hipercalcemia y un incremento en la concentración de calcio. Un paciente con insuficiencia renal con hiperpotasemia asociado a hipocalcemia. Ya sabemos que la hipocalcemia entonces prolonga el intervalo QT. Observen las ondas T en tienda de campaña en un paciente con hiperpotasemia severa. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Sí? Ajá, sí. Sí. No hay problema, sí. Sí, está muy bien. Listo, ya, no se preocupe. Hasta luego, buenas noches. Ok, entonces ondas T picudas, como ven ustedes ahí, ¿no? Y luego, a veces en el electrocardiograma podemos ver algunos signos relacionados con otras patologías. Aquí estamos viendo un signo electrocardiográfico conocido como alternancia eléctrica, ¿no? Un complejo QRS de un tamaño, otro más chiquito, otro de otro tamaño, otro más chiquito, pequeño, tamaño, o más grande, pequeño. Eso es típico de un derrame pericárdico importante, a veces del taponamiento. Entonces estamos hablando ahí de alternancia eléctrica. Y otra cosa de la que podemos hablar en este electrocardiograma es tenemos complejos electrocardiográficos de baja amplitud, pequeños, ¿no? Cuando decimos que además de alternancia eléctrica, aquí vemos de baja amplitud, cuando en las derivaciones de los miembros el QRS dura menos de 5 milímetros, tiene una amplitud menor de 5 milímetros, como ven ustedes aquí, y en las precordiales menor de 10 milímetros, como ven ustedes aquí. Entonces, si yo digo complejo de bajo voltaje, tiene que cumplir los criterios que les acabo de decir.
Leer el electrocardiograma es muy importante. Leer adecuadamente el electrocardiograma es muy importante. Cuando ustedes tienen que hacer el internado en algún momento, ojalá ya esto parece estar pasando, ya se integrarán a las prácticas hospitalarias y siempre alguien les va a poner de repente un electrocardiograma en la mano y les va a decir, ¿qué hay aquí? Y ustedes van a querer saber inmediatamente o van a querer dar un diagnóstico inmediato. No hay peor error que ese. Todo en medicina sigue un protocolo. Entonces, es muy importante que ustedes sigan el protocolo de lectura. Lo primero es que tienen que saber si está bien estandarizado. Y la estandarización es a 1 milivoltio, es decir, 2 cuadrados grandes. Porque si eso no está estandarizado a 1 milivoltio, como ven ustedes aquí, de repente está a 0,5, significa que para saber el valor exacto de esto, ustedes tienen que duplicarlo, multiplicarlo por 2. Si esto no estuviera estandarizado a 1 milivoltio, ustedes no están autorizados para decir que este paciente tiene complejos de bajo voltaje. 2, entonces tienen que determinar el ritmo. ¿Cuál es el ritmo normal del corazón, doctores? El ritmo sinusal, doctor. ¿Quién es usted? Oviedo. Oviedo. Ritmo sinusal. Entonces, ¿cómo determino yo en el electrocardiograma ritmo sinusal? Este paciente está en ritmo sinusal, por ejemplo. ¿Cómo sé que está en ritmo sinusal? 1, ondas P que preceden al complejo QRS. P positivas en D2 y negativas en ABR. Ritmo sinusal. Que preceden a cada complejo QRS. Complejos QRS que se repiten a intervalos más o menos regulares. Siempre para el ritmo D2, ABR y si quieren B1. Pero D2 porque ahí se ve mejor la onda P y ABR porque la onda P ahí es siempre negativa. Entonces, onda P positiva en D2, P que precede a cada complejo complejo QRS que se repite a intervalos regulares y algunos dicen intervalo PR normal. Bueno, pero puede ser prolongado o corto y el paciente está en ritmo sinusal. Con que recuerden los 3 primeros criterios, está bien. Así decimos ritmo sinusal. Luego sacamos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sacamos la frecuencia cardíaca? ¿Cómo sacan la frecuencia cardíaca? Vamos, participen, no me hagan perder tiempo. Si no, lo doy por preguntado, ya fue. Yo, doctor. ¿Sí? Evelyn Bravo. Ya, Dividimos 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que separan QRS. ¿Por qué 1500, doctor? ¿Por qué no 3000? Porque no 6000? equivale a 1 minuto. ¿Por qué equivale a 1 minuto? Porque 300 es como decir que 300 entre el número de cuadraditos grandes. ¿Por qué 300 equivalen a 1 minuto, doctora? Porque cada 5 cuadraditos pequeños No, equivale. doctora, la respuesta es más sencilla de lo que usted cree. Porque el papel discurre a 25 milímetros por segundo. Cada cuadradito es 1 milímetro, ¿no es cierto? En términos de tiempo equivale a 0.04 segundos. ¿Qué quiere decir? Que 1500 cuadraditos pasan en 1 minuto. Esa es la razón por la que usted divide 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos o 300 entre el número de cuadrados grandes para sacar la frecuencia. Es por la velocidad del papel. ¿Qué importancia tiene? Porque alguien le puede sacar a 50 milímetros por segundo. Y usted va a decir que tiene bradicardia, porque eso se puede modificar en los electros. Tiene que fijarse arriba, no solamente sale esto de la estandarización, arriba o en cualquier parte del electro, sale a qué velocidad le han sacado. Entonces tienen que fijarse eso, ¿ya? Entonces frecuencia cardíaca, y luego como ven, ustedes ven, examinan el electrocardiograma, el intervalo PR para ver cualquier problema del trastorno de conducción auriculoventricular, ven el complejo QRS, el intervalo QRS,
miden el intervalo QT, si quieren sacar el intervalo QT corregido, eso lo sacan con su celular. El eje eléctrico, examinan las ondas P, los voltajes del complejo QRS, la progresión de la onda R a nivel precordial, ven si hay ondas Q normales, alteraciones del segmento ST, onda T y ondas U, y después, ahora, en cualquier paciente, si tienen un electrocardiograma previo, sobre todo en el infarto, en los síndromes coronarios agudos, como dice la diapositiva, la comparación con un electrocardiograma es invalorable, ¿no? Para ver si hay cambios. Observen entonces que no se trata de ver el electrocardiograma y ustedes decir, uy, sí, miren, aquí tiene hipercalemia, no. Tienen que sacar ritmo, frecuencia, eje, ver onda P, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, onda U, todo eso es muy importante verlo. Todo en medicina tiene un protocolo. Y si ustedes siguen este sencillo protocolo, ya con el primer paso se pueden dar cuenta de que el paciente tiene algún problema. Ritmo, de repente no está en ritmo sinusal, de repente tiene fibrilación auricular, y ya solamente con el primer paso ustedes hicieron el diagnóstico. Así que es muy importante que sigan el protocolo. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta. Espejo, por favor. Claro que sí. Ya. Entonces, el vector de... ¿Dónde está esto por aquí? El vector de lesión subendocárdica. Doctor, no está compartiendo su pantalla. Caracas. Bien, el vector de lesión subepicárdica, el vector de lesión subepicárdica es un vector que se acerca a la zona isquémica y por lo tanto produce elevación del segmento ST. Ese mismo vector observado por otro electrodo que se encuentra en la zona opuesta a la zona isquémica, va a observar la cola de ese vector que se aleja de despolarización y va a registrar un infradesnivel del segmento ST. Y este fenómeno se ve fundamentalmente en los casos de compromiso de cara diafragmática afectando cara anterior o viceversa, elevación del segmento ST en cara anterior y en ese caso vamos a ver infradesnivel del segmento ST en cara inferior. Como aquí, ¿no? El vector de lesión subepicárdica se acerca al electrodo explorador. Por lo tanto, produce supradesnivel del segmento ST. Si aquí hubiera un miodo, imagínense, esto aquí dice B5, ¿no? Pero imagínense que aquí, que esto es cara inferior y aquí está cara anterior. De modo que si yo pongo aquí B1, lo que voy a registrar es la cola de este vector y va a haber infradesnivel. Mientras que el vector de lesión subendocárdica se aleja del electrodo explorador, por eso se produce infradesnivel. ¿Se ha entendido? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta?